¿Alguna vez te han pedido cuidar un lugar que parece tranquilo, solo para descubrir que guarda secretos que nadie debería conocer? Esta historia comienza como un simple encargo, cuidar una cabaña por una sola noche. Pero muy pronto, lo que parecía una tarea sencilla se convirtió en una pesadilla que desafiaba toda lógica. Esta cabaña cerró hace décadas, pero las instrucciones que recibí al llegar eran muy claras. Había cosas que no debía hacer, reglas que no podía romper si quería salir con vida. Y aunque intenté seguirlas, la oscuridad tenía otros planes. Lo que viví esa noche cambió mi vida para siempre. Voces que susurraban en el viento, sombras que parecían tener voluntad propia, y una presencia que parecía habitar cada rincón. Te invito a que me acompañes en este relato lleno de misterio, terror y secretos que nadie se atrevió a contar. Si eres de los que disfrutan de historias que te mantienen despierto y que hacen que mires 2 veces antes de entrar en una casa abandonada, este vídeo es para ti. Antes de que siga con la historia, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias escalofriantes. Déjame un like si te gustan las aventuras misteriosas y comenta abajo qué harías tú si te pidieran cuidar una cabaña con instrucciones tan extrañas. Ahora sí, prepárate para adentrarte en esta noche que jamás olvidaré. Todo comenzó con un anuncio extraño, de esos que ves cuando ya pasaste media hora navegando por foros oscuros o grupos de clasificados que parecen abandonados por los administradores. Se busca persona responsable para cuidar cabaña durante una noche. Buen pago. Requiere discreción. Instrucciones obligatorias. Era simple, directo, y lo suficientemente misterioso como para que me llamara la atención. Soy Gabriel, tengo 34 años y desde hace unos meses estoy entre trabajos. La pandemia arruinó muchas cosas, entre ellas mi estabilidad financiera, y aunque no me gusta admitirlo, he estado buscando formas de sobrevivir con encargos eventuales. Nada ilegal, claro, pero sí cosas que otras personas evitan. He transportado muebles a medianoche, he recogido cajas sin preguntar su contenido, incluso hice de chofer para alguien que no dijo una sola palabra en todo el trayecto y que me pagó en efectivo con billetes viejos, como sacados de un álbum de colección. Así que cuidar una cabaña por una noche no me parecía nada fuera de lo común. Al menos no al principio. Contacté al número del anuncio. Una voz masculina, firme y serena, respondió. No me dijo su nombre. Solo confirmó que la oferta seguía disponible y me preguntó si estaba dispuesto a seguir reglas estrictas sin cuestionarlas. Le dije que sí, por supuesto. No porque fuera un tipo sumiso, sino porque necesitaba ese dinero. Me ofrecieron $500 por una noche. En efectivo. Sin preguntas. Debe llegar antes del anochecer, dijo la voz. Le enviaré la dirección y las instrucciones por mensaje. No responda a este número. Y por favor, no rompa ninguna de las reglas. El mensaje llegó minutos después, con coordenadas exactas en lugar de una dirección convencional. Era un lugar en medio del bosque, a unas 3 horas de donde vivo. Las instrucciones estaban en una lista numerada, escritas con una claridad escalofriante. Instrucciones. Llegue antes de las 6:30 de la tarde y cierre la puerta principal con la llave que encontrará bajo la alfombra. No abra ninguna ventana bajo ninguna circunstancia, aunque escuche ruidos afuera. Después de las 10 de la noche, no mire por la mirilla ni abra la puerta a nadie. Si escucha pasos en el techo, mantenga la calma. No suba al ático. A las 3:03 de la madrugada, deberá encender la radio de la cocina durante exactamente 6 minutos. No más. No menos. No duerma. No hable en voz alta después de medianoche. Si el reloj de la sala se detiene, no lo toque. Espere. Al amanecer, salga sin mirar atrás. Pase lo que pase. Releí las instrucciones 3 veces. No era una broma. No había emojis, ni errores ortográficos, ni señales de sarcasmo. Era como leer un contrato con consecuencias serias. Y aún así, fui. Llené el tanque de gasolina, me llevé mi mochila con algunas botellas de agua, una linterna, snacks, cargadores portátiles, un bate de aluminio, por si acaso, y una libreta. Siempre llevo una libreta cuando siento que algo va a salir mal. Me gusta escribir cuando el miedo se vuelve insoportable. El camino hacia la cabaña era solitario. Tras dejar la carretera principal,
Tomé un sendero de tierra que parecía tragarse el auto en cada curva. Árboles altos, secos, algunos inclinados como si estuvieran cansados de sostenerse. No había señales de civilización, ni casas, ni postes de luz. Solo bosque. Y silencio. A las 6:12 de la tarde llegué. La cabaña estaba en una pequeña apertura entre los árboles, rodeada por una cerca de madera que ya había visto mejores días. Era más grande de lo que esperaba. Tenía 2 pisos, un porche delantero con una mecedora vacía y ventanas cerradas con gruesas cortinas por dentro. Tal como decía la nota, encontré la llave bajo la alfombra. Era de hierro pesado, como las que usaban en el siglo pasado. Entré. El interior tenía olor a madera vieja y cera derretida. Todo estaba en orden, como si alguien hubiera limpiado horas antes. Una mesa con 4 sillas, una chimenea apagada, una radio antigua sobre una encimera y un reloj de péndulo en la sala que marcaba las 6:19. Cerré la puerta, puse el seguro y verifiqué las ventanas. Todas cerradas. Me senté en el sofá, intenté conectarme al celular, pero no había señal. Por suerte, había traído un reloj digital conmigo para estar seguro de la hora en todo momento. Mi instinto ya me estaba gritando que había algo raro en el aire, pero intenté calmarme pensando que solo era un encargo más. Pasadas las 7 de la tarde, escuché el primer ruido. Un golpe seco contra la parte trasera de la casa. No un animal. Un golpe. Como si alguien hubiera lanzado una piedra contra la madera. Me levanté, cogí el bate y caminé en silencio hasta la ventana de la cocina. Recordé la instrucción: no abra ninguna ventana bajo ninguna circunstancia, aunque escuche ruidos afuera. No decía que no podía mirar, pero tampoco decía que podía. Aún así, no vi nada. Solo los árboles oscuros y el reflejo de la luz interior en el vidrio. Me serví un vaso de agua, volví al sofá y empecé a anotar todo en la libreta. Fecha, hora, ubicación. Pensé que si las cosas se ponían feas, tendría un registro. Tal vez alguien lo necesitaría. A las 8:11 de la tarde, el reloj de la sala se detuvo. Su tic-tac, que había llenado el silencio durante más de 1 hora, cesó de repente. Me quedé inmóvil. Lo miré desde el sofá, como si fuera una trampa. Recordé la regla: si el reloj se detiene, no lo toque. Espere. Eso hice. Durante 23 minutos, el reloj estuvo completamente inerte. No hubo ningún otro sonido. Nada. Ni siquiera el crujido del suelo. Hasta que, de forma abrupta, el péndulo se movió solo, como si alguien lo hubiese empujado, y las manecillas empezaron a avanzar de nuevo. No entiendo cómo pasó, pero fue como si el tiempo mismo hubiera dado una pausa, y luego decidido continuar. Fue entonces cuando supe que esa noche iba a ser muy, muy larga. A las 8:45 de la tarde, tras el extraño reinicio del reloj, traté de convencerme de que todo lo que había vivido hasta ese momento tenía alguna explicación lógica. Tal vez fallos eléctricos. Tal vez una casa vieja con mecanismos que ya no funcionaban bien. Eso pensé mientras recorría nuevamente cada habitación. La planta baja tenía un salón principal conectado a la cocina y un pequeño baño al fondo. Todo estaba ordenado, pero con esa sensación de que nadie vivía ahí, y, sin embargo, todo parecía preparado para alguien. Lo raro era que no había televisión, ni teléfono, ni siquiera velas. Solo la radio, una lámpara de pie junto al sofá y una pila de leña seca al lado de la chimenea. Subí al segundo piso. Había 2 habitaciones, una con una cama individual y un armario vacío, y la otra, más grande, con una cama doble y una cómoda cerrada. Ambas habitaciones estaban completamente oscuras, así que no me molesté en encender las luces. Volví a bajar y decidí quedarme en la planta baja. Había demasiadas advertencias sobre no subir al ático, y sinceramente, la idea de dormir en la parte superior me incomodaba. Me senté en la silla más cercana a la puerta, el bate sobre mis piernas, la mochila a mi lado. No pensaba dormir, no planeaba moverme mucho. Solo quería pasar la noche sin romper ninguna regla. A las 9:12 de la noche, comenzó de nuevo. Un golpe, esta vez en la ventana junto al sofá. No fuerte. Más bien como si alguien, o algo, estuviera rozando los nudillos contra el vidrio.
No miré. No me moví. Solo apreté el bate con más fuerza. El sonido se repitió 2 veces. Luego silencio. Pensé en escribirlo, pero no quería hacer ningún movimiento brusco. Algo me decía que quien fuera que estuviera afuera podía ver desde dónde me encontraba. Minutos después, desde algún lugar detrás de la casa, se escuchó lo que parecía un silbido. Largo, lento, desafinado. Como cuando un niño intenta imitar una melodía que no entiende. Duró unos 6 segundos, luego se detuvo. Me armé de valor y caminé hacia la cocina. De nuevo miré la radio. Todavía no eran las 3:03 de la madrugada, pero el aparato me parecía cada vez más importante. Como si su presencia allí no fuera un simple adorno, sino una especie de mecanismo. De pronto escuché pasos. Claros, distintos. Sobre el techo. 1, 2, 3 pisadas. Luego una pausa. Y otra más. Recordé la 4ª instrucción. Si escucha pasos en el techo, mantenga la calma. No suba al ático. Tranquilo, Gabriel, me dije en voz baja, apenas un susurro. Pero lo olvidé. Después de medianoche no debía hablar en voz alta. No era medianoche aún, pero ya comenzaba a sentirme rodeado por esas reglas, como si cada palabra o acción fuera monitoreada por algo que aún no podía ver. Los pasos cesaron. Durante unos 10 minutos no ocurrió nada. Entonces, sin previo aviso, la mecedora del porche comenzó a balancearse. Al principio suavemente, después con fuerza, como si alguien muy grande la estuviera empujando. Me levanté, fui hacia la puerta y me detuve. Recordé la 3ª regla. Después de las 10 de la noche, no mire por la mirilla ni abra la puerta a nadie. Miré mi reloj. Eran las 9:48 de la noche. Todavía podía mirar. Técnicamente. Acerqué el ojo a la mirilla, y me arrepentí de inmediato. Allí, en la oscuridad del porche, estaba una figura. No distinguía si era hombre o mujer. Estaba de pie, inmóvil, justo frente a la puerta, mirando hacia ella. No tocaba, no hablaba, no hacía nada. Solo estaba ahí. Y a sus pies, la mecedora, balanceándose de un lado a otro sin que nadie la tocara. Retrocedí con el corazón golpeando mi pecho. Me alejé lentamente, manteniendo la mirada en la puerta. No podía dejar de pensar. ¿Me vio? ¿Sabe que estoy aquí? ¿Estaba esperando que yo mirara? Cuando el reloj marcó las 10 en punto, la mecedora se detuvo. Silencio absoluto. Me asomé por la mirilla una vez más, con cuidado, y la figura ya no estaba. No escuché pasos alejándose. No hubo crujido de madera ni ramas. Simplemente desapareció. Las instrucciones tenían razón. Cada una. Y entendí que no eran simples normas para evitar accidentes. Eran advertencias. Medidas de contención. Pasaron los minutos lentamente. Comencé a sentir el tiempo de otra forma. Como si las agujas del reloj tuvieran que luchar para moverse. A las 10:36 de la noche, comencé a sentir sueño. Un sueño denso, artificial. No era el típico cansancio, sino algo más profundo, más invasivo. Como si algo me empujara hacia la inconsciencia. Luché contra él. Caminé por la sala, me lancé agua fría al rostro, incluso abrí una de las botellas de energía que había traído. Sabía que no podía dormir. Era la 6ª instrucción. Y esa parecía vital. Me senté de nuevo y comencé a escribir en la libreta, aunque mis manos temblaban. Anoté hora, temperatura, detalles de lo que había visto. Cualquier cosa que me ayudara a mantenerme despierto. Escribí con furia, como si escribir fuera el único acto que me anclaba a la realidad. A las 11:17 de la noche, escuché un golpe suave desde el ático. No del techo. Del ático. Como si algo se hubiese movido allá arriba. Como si hubiera bajado del techo y ahora estuviera dentro. Mi primera reacción fue levantarme. Ir, verificar, asegurarme. Pero la regla era clara, no suba al ático. Así que me quedé quieto. Esperando. Escuchando. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Y algo que sonó como un arrastre. Como si algo se deslizara por el suelo de madera.
Me imaginé lo peor, un animal, un intruso, o peor aún, algo que no tenía nombre. Miré la escalera que llevaba al segundo piso. Oscura, recta, sin barandal. El aire alrededor comenzó a enfriarse. Y entonces, escuché mi nombre. Gabriel. Fue apenas un susurro, desde arriba. Una voz femenina. Cálida. Conocida. Volví a congelarme. Gabriel, ven. Era la voz de mi madre. Pero mi madre había muerto hace 3 años. Gabriel. La voz volvió a sonar. Cálida. Dulce. Como un eco de infancia atrapado en el tiempo. Decía mi nombre como lo hacía cuando tenía fiebre y ella venía con una toalla húmeda y una taza de té. Pero no podía ser real. No estaba viva. Y esa voz no debía estar aquí. Me levanté del sofá sin darme cuenta. Fue como si esa voz tuviera un hilo invisible atado a mi pecho. Di 3 pasos hacia la escalera antes de reaccionar. No suba al ático. La regla volvió a mi cabeza como una alarma, empujándome hacia atrás. Detuve mis pies, respiré profundamente y me obligué a pensar con claridad. La cabaña estaba jugando conmigo. O lo que estuviera en ella. Eso que imitaba voces. Que sabía cosas. Caminé hacia la cocina, evitando mirar la escalera. Me senté en una esquina del suelo, junto a la radio, sintiéndome como un niño asustado. No tenía señal en el teléfono, no podía salir y lo peor, todavía no era ni medianoche. Escribí en la libreta. 11:21 de la noche. Voz de mi madre desde el ático. No subí. Pero lo intentó. Imitó su tono perfectamente. ¿Memoria? ¿Entidad? Estoy empezando a pensar que esto no es una simple prueba. Hay algo aquí. Afuera volvió a sonar el silbido. Lento, desafinado, insistente. Esta vez me erizó la piel. Ya no me parecía un intento de melodía. Era un llamado. Como el canto de una criatura nocturna que sabía que estaba atrapado. A las 11:34 de la noche, la temperatura bajó bruscamente. Todo se volvió más denso. El aire era difícil de respirar. Y entonces la lámpara de pie parpadeó y se apagó. Me quedé a oscuras, excepto por el tenue brillo del reloj digital que había traído. Me puse de pie a tientas, con la linterna en mano, pero no quise encenderla. Algo dentro de mí gritaba que la oscuridad era más segura si no la tocaba. Como si iluminarla fuera una invitación. Y ahí, en medio de esa penumbra, comencé a escuchar los susurros. Al principio eran suaves, apenas un zumbido. Pero pronto se volvieron más definidos. Voces. Muchas. Algunas lloraban. Otras reían. Una murmuraba algo inentendible. Pero todas estaban cerca. Demasiado cerca. Me tapé los oídos, pero las voces seguían. No desde afuera. No desde el ático. Desde dentro de mi cabeza. Y entonces una de ellas gritó. Un grito agudo, seco, violento. Me derrumbé al suelo por el susto, respirando con dificultad. Estaba sudando, pero tenía frío. Todo mi cuerpo temblaba. El reloj digital marcaba las 11:52 de la noche. Solo 8 minutos para medianoche. Me arrastré de vuelta al sofá. La lámpara seguía muerta. El reloj de péndulo se había detenido otra vez. Ni un solo tic-tac. Solo el sonido del viento afuera y la mecedora que, inexplicablemente, había vuelto a moverse. No hables en voz alta después de medianoche. Apreté los dientes. Me concentré en cada palabra de la libreta. Me repetí las reglas una a una en silencio. Era lo único que me mantenía cuerdo. Y entonces, el reloj de la sala, aunque muerto, emitió un sonido. Un campanazo. Solo uno. Medianoche. No sé cómo lo hizo. Pero fue como si la casa marcara ese momento de forma consciente. Como si el tiempo aquí no se rigiera por relojes, sino por algo más, antiguo. Y con la medianoche llegó el silencio absoluto. Nada afuera. Nada adentro. Ni pasos, ni voces, ni silbidos. Nada. Durante varios minutos,
Creí que el horror había terminado, que tal vez era una prueba, o que simplemente estaba perdiendo la razón y mis sentidos me engañaban. Y entonces, como un cuchillo que corta el aire, 3 golpes secos en la puerta principal. 1, 2, 3. Me congelé. No abras. No mires por la mirilla. No respondas. Esa era la regla después de las 10 de la noche. Mi cuerpo se tensó, cada músculo esperando el siguiente sonido. Silencio. Y luego, la voz. Pero esta vez no era mi madre. Ni nadie que reconociera. Era una voz masculina, ronca, como si hablara a través de una radio rota. Gabriel, ábreme. Ya es hora. No contesté. Contuve el aliento. Otro golpe. Más fuerte. Sabemos que estás ahí. Y entonces, el picaporte giró. Por suerte, había puesto seguro. Lo escuché intentar de nuevo. Y luego comenzó a raspar la puerta. Como si tuviera uñas largas. Como si no fuera humano. Me alejé. Caminé hacia la cocina, donde la radio me esperaba, inmóvil. Todavía no era hora de encenderla. Tenía que aguantar hasta las 3:03 de la madrugada. Me refugié en la esquina. El rasguño cesó. La casa volvió a quedar en silencio. Pero de pronto, del otro lado de la pared, justo donde estaba la ventana de la cocina, alguien susurró. Nos vemos a las 3, Gabriel. El susurro fue tan claro como si alguien me lo hubiera dicho al oído. Nos vemos a las 3, Gabriel. Me quedé inmóvil, sintiendo como un frío antinatural recorría mi espalda. Esa voz no sonaba humana. Era demasiado perfecta, sin emociones, casi mecánica. Como una imitación de cómo se supone que debe sonar un humano, pero sin alma. Miré el reloj de mi mochila, 12:07 de la noche. Solo habían pasado 4 minutos desde que todo cambió. Me quedaban casi 3 horas. Me levanté, arrastrando los pies. Sentía las piernas pesadas, como si caminar en esa casa me costara más de lo normal. Cada paso hacía crujir la madera del suelo, y cada crujido me hacía detenerme, con la respiración contenida. Volví a sentarme junto a la radio. La miré por unos segundos. Estaba apagada. El botón de volumen estaba al mínimo. Nada parecía anormal en ella, pero las instrucciones habían sido claras. No encenderla hasta las 3:03 de la madrugada. ¿Y si era una trampa? ¿Y si justo a las 3:03 algo se activaba? ¿Una señal? ¿Una puerta? Escribí en la libreta de nuevo, con letra temblorosa. 12:12 de la noche. Me hablaron desde fuera. Dijeron que vendrán a las 3. Voz desconocida. Muy distinta a la anterior. Todo está en silencio ahora, pero se siente como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Me quedé quieto. No quería ni pestañear. Sentía que si lo hacía, el mundo a mi alrededor cambiaría otra vez. Entonces, algo sucedió. Algo que no esperaba. Alguien tocó la ventana de la cocina. Un toque suave. Un dedo. Luego 2. Después, 5. 5 dedos largos, pálidos, presionando el vidrio. No tenían uñas. Ni carne del todo. Eran como cera, como si fueran dedos derretidos. No me atreví a mirar de frente. Solo los veía por el rabillo del ojo. Sentí que si enfocaba mi visión en ellos directamente, me pasaría algo. Algo irreversible. Los dedos desaparecieron. Silencio. Y entonces, una risa. Leve, chillona. Como la de un niño escondido. Pero yo sabía que no había ningún niño. De pronto, escuché un sonido seco en la planta superior. Un clic. Luego otro. Como si se abrieran cajones. Como si alguien, algo, caminara por la habitación de arriba, revisando mis cosas que nunca dejé ahí. Me tragué el miedo y me aferré al bate. Me acerqué un poco a las escaleras. Desde abajo, solo veía la penumbra. Ni un solo haz de luz escapaba del segundo piso. Y entonces, al final de la escalera, algo se asomó. Una cabeza. Solo por un instante. No pude distinguir su forma. Solo su presencia. Era como una silueta hecha de humo denso.
sin rostro, sin contorno, como una idea inacabada. Y entonces desapareció. Me sentí al borde del colapso. Quería correr, salir de esa cabaña. Pero sabía que si abría la puerta antes del amanecer, algo peor me esperaba. Eso decía una de las advertencias tachadas en la parte de atrás de las instrucciones. Si huyes antes del amanecer, te seguirá. No sabía qué significaba eso, pero tampoco quería descubrirlo. A la 1 de la madrugada en punto, volvió la voz. Desde el ático. Pero esta vez no imitaba a mi madre. Era otra. Más grave. Más lenta. Gabriel, no te escondas. Ya estás marcado. ¿Marcado? Corrí hacia la mochila. Busqué un espejo de mano que llevaba para emergencias. Lo apunté a mi rostro. Y ahí estaba. Una pequeña marca negra, como una quemadura, justo en el centro de mi frente. No la había sentido. No dolía. Pero estaba ahí. Oscura, redonda. Como si alguien me hubiera sellado. Sentí náuseas. La cabeza me daba vueltas. No sabía si era real o si estaba perdiendo la razón. Volví al sofá. Me enrosqué en posición fetal, sin pensar, como cuando era niño. Cerré los ojos. Traté de imaginar que todo era una pesadilla, que despertaría pronto. Pero el silencio era demasiado real. Y entonces, algo cambió. Escuché pasos. Pero dentro de la casa. No arriba. No afuera. Abajo. Conmigo. Pasos lentos, firmes. Como si alguien caminara con botas pesadas. 1, 2, 3. Y se detuvieron. Justo detrás del sofá. No podía moverme. No quería mirar. Sentí una respiración tibia en mi cuello. No había nadie. Pero el aire se desplazaba. Como si algo invisible estuviera ahí. Observándome. Y entonces, sin previo aviso, la radio se encendió sola. Un zumbido. Fuerte. Grave. Las agujas del reloj digital comenzaron a moverse más rápido. Como si el tiempo se acelerara. Los números saltaban 1, 14. 1, 15. 1, 16. La radio volvió a apagarse. El tiempo volvió a la normalidad. No entendía nada. Hasta que lo escuché de nuevo. Desde el piso de arriba. Desde la oscuridad del ático. Una voz infantil. Que dijo, entre risas. 1, 2, 3, ya te vi. Era la voz de un niño, sí. Pero no tenía esa inocencia habitual. Era como si cada palabra estuviera dicha con un tono milimétricamente calculado para inquietar. Me quedé congelado. No por miedo al niño, sino porque me di cuenta de algo. Yo no había hablado en voz alta después de medianoche. No había roto ninguna regla. Entonces, ¿por qué había empezado el juego? Me arrastré lentamente por el suelo de madera, con la espalda pegada a la pared. Lo más lejos posible del sofá. Lo más lejos posible del punto donde, segundos antes, había sentido esa respiración en mi cuello. Mi mirada no se despegaba de la escalera, por donde esperaba ver bajar esa voz infantil, ese eco demoníaco disfrazado de juego. Nada bajó. Pero entonces, en la radio, apagada hasta ese momento, comenzó a sonar estática, aunque no estaba conectada. No debía encenderse hasta las 3:03 de la madrugada, y sin embargo, vibraba. Emitía fragmentos de voces, distorsionadas. Era como si alguien estuviera girando frenéticamente el dial de frecuencias, sintonizando docenas de emisoras a la vez. Entre todo ese caos, hubo una frase que salió limpia, clara, perfectamente entendible. Ya no es tu turno de esconderte. Ahora te toca encontrar. Me incorporé lentamente. Mis piernas temblaban. Me acerqué a la radio, pero antes de tocarla, se apagó sola. El silencio que le siguió fue absoluto, como si la cabaña estuviera esperando a ver qué haría ahora. Escribí en la libreta. No por mantener un registro, sino porque necesitaba hacer algo que me recordara que aún tenía control. 1:37 de la madrugada. El juego ha comenzado. No lo inicié. No respondí. No hablé. Pero empezó igual.
Me buscan. Me marcan. Me arrastran hacia algo. La radio se encendió sola. Me habló. En ese momento, volví a mirar la puerta. Seguía cerrada. La cadena seguía puesta. Pero había algo nuevo, una nota pegada con clavos por fuera. Pude verla a través de la pequeña ventana cubierta con visillo. No había forma de que alguien la pusiera sin que yo escuchara, ¿verdad? Me acerqué con cautela. La nota era un papel envejecido, manchado, amarillento. Escrito a mano con letra irregular. Solo 3 palabras. No rompas ninguna. Me eché hacia atrás. Como si ese papel pudiera prenderse fuego o explotar. Sentí que no estaba solo. Que alguien, algo, me estaba observando todo el tiempo. Que lo que hiciera o no hiciera no importaba. Ya estaban adentro. Volví a mirar el reloj. Eran las 2:02 de la madrugada. 1 hora exacta para encender la radio. 1 hora más. Un infierno más. Pero no fue 1 hora tranquila. A las 2:07 de la madrugada, el sonido del reloj de péndulo volvió. Tic-tac. Lento. Marcado. Pero algo estaba mal. No tenía pesas ni péndulo. Era puramente decorativo. No podía funcionar. Y sin embargo, sonaba. Me acerqué a él como si fuera una bomba activa. El segundero se movía. Y debajo del reloj apareció una sombra. No vi de dónde venía. No la proyectaba ninguna lámpara ni fuente de luz. Simplemente estaba ahí. Oscura. Humana. Inmóvil. No me moví. La sombra tampoco. Y entonces, sus brazos comenzaron a extenderse. Lentamente. Como ramas estirándose hacia mí. Pero no en la pared. No en el suelo. En el aire. Cerré los ojos. Grité sin hacer ruido. Me eché hacia atrás y choqué contra la silla. Cuando abrí los ojos, la sombra había desaparecido. Pero el reloj seguía funcionando. El tic-tac ahora parecía burlón. Cada segundo era una carcajada. Volví a la cocina. Quería encerrarme ahí. Aunque no había puertas internas en la cabaña. Era un espacio abierto. Todo podía llegar desde cualquier dirección. Me senté con la espalda contra la nevera, como si eso fuera un escudo. Y entonces escuché un nuevo ruido. Una pelota rebotando. En el piso de arriba. Golpe. 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 La misma voz infantil comenzó a cantar. La cabaña te ve. No puedes correr. Las reglas te amarran. Y vas a perder. Quise taparme los oídos. Pero no pude. Era como si esa canción se colara por dentro de mi cabeza. No necesitaba oídos. Estaba ahí. Grabada en algún lugar que no conocía. Cuando por fin dejó de sonar la canción, sentí que algo me tocaba el tobillo. Me giré de golpe. Una mano. Estaba saliendo de la pared. De la pura madera. Como si el muro hubiera cedido su textura. Era translúcida. Tenía dedos. Uñas negras. Me sujetó por un segundo, y luego se deshizo como ceniza. Me arrastré lejos de ahí, jadeando. El reloj digital ahora decía 2:42 de la madrugada. 21 minutos. Solo eso. Escribí una última cosa en la libreta antes de que las luces comenzaran a parpadear. 2:45 de la madrugada. Me están empujando a romper las reglas. Me tientan. Me provocan. Me rozan. Pero no voy a ceder. Aunque no sé cuánto tiempo más podré resistir. Y en ese instante, la radio se encendió sola otra vez. Esta vez no era ruido. Era una melodía. Una canción vieja. Muy vieja. Y una voz suave que dijo: 3:03. Te estoy esperando. 2:47 de la madrugada. 15 minutos. Solo 15 minutos. Pero se sentían como una eternidad esperando a romperse. La radio seguía encendida, escupiendo una melodía que parecía salida de un disco de vinilo rayado. Una voz femenina cantaba con un tono melancólico, pero el ritmo era inestable. Como si la canción se descompusiera sobre sí misma. Como si, de alguna forma,
también estuviera sufriendo. La letra decía: en el bosque hay un eco, que nunca se va, se esconde en la noche, y pronto vendrá. Apagué la radio de inmediato. Error. Apenas lo hice, una ráfaga de aire gélido me envolvió el cuerpo. Todas las luces parpadearon. El reloj digital de la cocina se puso en blanco. Y por un segundo, creí que el tiempo se detuvo. No se escuchaba nada. No viento. No crujidos. Ni siquiera mi respiración. Me di cuenta de que estaba conteniéndola. Inconscientemente. Como si mi cuerpo supiera que si respiraba, algo me encontraría. La sensación duró solo unos segundos, pero fue suficiente. Encendí la radio otra vez, con manos temblorosas. Esta vez no volvió la canción, pero sí la voz. ¿Crees que puedes callarme?, dijo. Era la misma voz femenina, pero ahora sin melodía. Directa. Dolida. Estoy en todo. Estoy en ti. En tus sueños, en tus ojos cerrados. ¿Dónde crees que te escondes? Golpeé la radio con el puño. Quería que parara, que se callara, que dejara de meterse en mi mente. Pero entonces, la voz cambió. Ya no hablaba desde el altavoz. Venía de dentro de la casa. Gabriel, baja la guardia. Un ratito. Solo un ratito. Sonó en el pasillo que conecta la cocina con la sala. Era mi voz. La mía. Perfectamente imitada. Como si alguien hubiera robado una grabación y la estuviera reproduciendo, con esa misma entonación de cuando estoy cansado, a punto de dormir. Eso fue lo peor. Me escuchaba exactamente como me oigo por dentro. Me levanté de golpe. No podía quedarme quieto. Empecé a caminar en círculos. Sentía que los muros se cerraban, que la madera respiraba. La cabaña parecía viva, palpitante, como si fuera una criatura más, aguantando su hambre hasta las 3:03 de la madrugada. Y entonces, lo escuché. El grifo del baño se encendió. Corrí al baño, que apenas era un cuartito con una pila y un espejo viejo. El grifo estaba goteando. No con agua, sino con algo espeso. Oscuro. Sangre. Me acerqué, dudando. El espejo reflejaba todo, menos a mí. En su lugar, vi la cabaña vacía. Oscura. Con la puerta principal abierta. Me giré de inmediato. La puerta seguía cerrada. La cadena firme. Volví al espejo. Ahora, la imagen había cambiado. Una figura estaba parada justo detrás de mí. Una mujer. Vestido blanco, cabello largo, sin rostro. Me giré con un grito ahogado. No había nadie. Pero el espejo ahora tenía una frase escrita, como con un dedo mojado en el vapor. Te vas a quedar para siempre. Me alejé temblando. Caí de rodillas. 2:55 de la madrugada. Solo 8 minutos. Y entonces llegó el momento más extraño hasta ahora. El teléfono de línea sonó. No lo había notado antes. Estaba colgado en la pared del comedor. Un modelo antiguo, de disco. Sonó con fuerza. Con rabia. ¿Atenderlo rompería una regla? Corrí a revisar las instrucciones otra vez. Ninguna decía nada sobre no contestar llamadas. Decidí arriesgarme. Descolgué el teléfono. ¿Hola? Un segundo de silencio. 2. Y entonces una voz lejana, como si hablara desde muy, muy abajo, respondió. Gabriel, escucha. Soy yo. ¿Quién eres? Pregunté, apretando el auricular. Soy tú. Silencio. No cometas el error de escuchar la radio cuando suene la risa. ¿Qué risa? El teléfono se cortó. Pero antes de que pudiera colgarlo, el auricular se calentó. Como si se estuviera fundiendo. Lo solté de golpe y el aparato cayó al suelo con un chasquido seco. El reloj digital volvió a encenderse, 3 de la madrugada. Y entonces se desató el infierno. Las ventanas comenzaron a sacudirse violentamente. Las paredes vibraban. La radio se encendió sola y comenzó a emitir una risa aguda, como la de un niño mezclada con un chillido animal. Recordé la advertencia del otro yo al teléfono.
No escuchar la radio cuando suene la risa. Salté hacia ella y traté de apagarla, pero el botón estaba atascado. La risa subía de volumen. Era ensordecedora. Me tapé los oídos, pero ya era tarde. Había escuchado suficiente. Y en ese instante se abrió la puerta del sótano. 3:01 de la madrugada. La radio seguía riéndose. El sonido ya no parecía emitirse solo desde el aparato, sino desde las paredes, el suelo, las ventanas. Como si toda la cabaña se estuviera burlando de mí al unísono. Me estaba tragando el eco de una risa que no entendía. La puerta del sótano, que yo juraba que ni siquiera existía, se abrió con un chirrido agudo, prolongado, como si los goznes nunca hubieran sido usados o hubieran sido sellados a propósito. Un aire frío y denso salió de ahí. Era espeso, con olor a tierra, humedad y algo más difícil de describir, algo parecido al olor del óxido, mezclado con carne en descomposición. Me acerqué con pasos lentos. La radio se apagó. Silencio. El tipo de silencio que solo aparece cuando algo está esperando. Me asomé. No había luz. Ni un solo escalón visible. Solo una negrura absoluta. El tipo de oscuridad que no pertenece al mundo natural. El tipo de oscuridad que mira de vuelta. Y entonces, desde abajo, surgió una voz. Gabriel, ven a conocer lo que rompiste. Me eché para atrás. Tropecé con una silla. Me costaba respirar. Como si el aire estuviera siendo succionado por el sótano. Volví a mirar el reloj, 3:02 de la madrugada. Solo un minuto más. El último minuto antes de las 3:03. La hora que las reglas mencionaban, el único momento en que podía encender la radio por voluntad propia. Todo lo demás hasta ahora había sido forzado, manipulado, un juego macabro que yo no había aceptado jugar. Apreté los dientes. Sabía que no debía bajar. Pero al darme la vuelta para alejarme, vi huellas. Pequeñas. Descalzas. Mojadas. Marcadas sobre la madera, partiendo desde el sótano hacia el interior de la cabaña. No hacia mí. Alrededor de mí. Me rodeaban. Como si algo hubiera salido y ya hubiera caminado a mi alrededor, sin que yo lo notara. Como si estuviera aquí, conmigo, ahora mismo. De pronto, escuché un susurro al oído. No lo entendí. Era un idioma que no reconocía. Antiguo. Gutural. Pero su intención era clara. Me estaba llamando. Corrí al reloj. 3:03 de la madrugada en punto. Encendí la radio. Un solo canal. Sintonía perfecta. Y entonces escuché la voz de mi madre. Gabriel, no debiste venir. No sabes lo que hiciste. Me quedé helado. Ella había muerto hace años. ¿Mamá? Pregunté con un hilo de voz. No soy ella. Pero sé cómo sonaba. Y tú quieres escucharla. Porque tú quieres romper las reglas. No. Sí. Lo deseas. Porque deseas saber qué es esto. Y la verdad es que ya te lo advertimos. La cabaña no necesita que las reglas se rompan, solo que alguien las imagine rotas. Silencio. Y entonces la voz, la que no era mi madre, continuó. Mira hacia la escalera. Lo hice. Una figura estaba ahí. Alta. Demasiado alta para un ser humano. Su cuerpo tocaba el techo. Pero no tenía rostro. Solo un hueco donde deberían estar sus ojos, y algo que parecía una sonrisa grabada a fuego en la piel, con dientes largos y una lengua negra que colgaba hasta el pecho. Y entonces dio el primer paso hacia mí. ¡Ah! El suelo crujió bajo su peso. La casa tembló. Corrí sin pensar. Crucé la sala, salté sobre el sofá, caí al suelo y me refugié bajo la mesa del comedor como si eso pudiera detener algo tan inhumano. Pero la criatura no caminaba como un animal ni como un hombre. Se deslizaba. Su cuerpo parecía flotar, pero sus piernas golpeaban el suelo con violencia. Como si se arrastrara, sin hacerlo. Me sujeté el pecho. El corazón se me salía. Y entonces vi una sombra más pequeña acercarse. Un niño. Sí, uno de verdad. Al menos eso creí por un instante. Caminaba descalzo, con la cabeza agachada.
Su cuerpo estaba cubierto de polvo y tenía las palmas de las manos llenas de símbolos dibujados a cuchillo. Y dijo: «¿Por qué rompiste la radio? Ahora él no puede dormir. Y si él no duerme, nosotros no soñamos». «¿Quién es él?», pregunté. «El que se esconde bajo las reglas». La criatura alta se detuvo. Parecía observarnos. El niño se sentó frente a mí y me miró directamente a los ojos. «Tienes una elección», me dijo. «Puedes quedarte con nosotros. La cabaña tiene hambre, pero puedes alimentarla con recuerdos. Solo necesitas entregar uno por hora. ¿Y si no lo hago?». El niño sonrió. «Entonces tendrás que quedarte para siempre. Sin memoria. Sin rostro. Como él». Me señaló a la criatura. Y entendí. Eso que me perseguía, alguna vez fue humano. Tal vez alguien como yo. Tal vez alguien que también rompió una sola regla. 3:05 de la madrugada. El niño me miraba con ojos que parecían absorber toda la luz del lugar, pero al mismo tiempo destilaban una tristeza infinita. No sabía si debía confiar en él o huir con todas mis fuerzas, pero ya no tenía mucho tiempo para pensar. La criatura alta y sin rostro seguía flotando a pocos metros, con esa sonrisa que me helaba la sangre. «¿Qué tipo de recuerdos?», pregunté, aún temblando. «¿Qué pasa si no puedo recordar algo importante?». El niño dejó caer su pequeña mano sobre mi brazo y me habló con voz pausada, casi un susurro. «No te preocupes. La cabaña no pide mucho. Solo lo suficiente para mantenerla satisfecha. Recuerdos que puedas olvidar sin dolor, por ahora». Sentí que me empujaba hacia un lado. No sé si era literal o solo una sensación, pero la presión me obligó a apartarme de la puerta del sótano. Era un mensaje claro. El tiempo para decidir estaba corriendo. Miré alrededor y mi mente fue como una cámara rápida revisando imágenes, rostros, momentos, emociones. Intenté pensar en algo que pudiera sacrificar, algo que no me doliera olvidar, pero no existía. Cada recuerdo era parte de mí, y cada uno tenía un peso, una historia, una razón para seguir viviendo. Entonces la voz del niño volvió a susurrar. «No importa que recuerdes, lo que importa es que lo entregues». No entendí cómo podía entregarle un recuerdo a alguien que no era real, pero el miedo me estaba ganando. No había otra opción. «¿Cómo lo hago?», pregunté. El niño extendió una mano y una luz tenue comenzó a brillar en la palma, como si fuera un pequeño faro. «Cierra los ojos. Concéntrate en un recuerdo. Déjalo ir». Seguí la indicación, cerré los ojos con fuerza y busqué un recuerdo que pudiera soltar sin que me destrozara. Me vino a la mente la última vez que había visitado a un amigo de la universidad, una tarde soleada en un parque. Un momento simple, una charla banal, una sonrisa que no tenía peso. Respiré profundo y traté de entregar ese recuerdo. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible estuviera arrancando una pequeña parte de mí. Abrí los ojos y la luz en la palma del niño desapareció. «Bien», dijo. «Ahora la cabaña está un poco más tranquila». Pero justo cuando empecé a relajarme, escuché un crujido detrás de mí. Me giré lentamente. La criatura sin rostro estaba más cerca. Su sonrisa parecía crecer, más amplia, más siniestra. Y de repente, alzó una mano, y la oscuridad de la cabaña comenzó a envolverme. «No te resistirás mucho tiempo», susurró la voz sin rostro. «Esta noche, la cabaña decide». Sentí que mi cuerpo se entumecía, que mis músculos perdían fuerza. En ese instante, el niño apareció a mi lado y me tomó del brazo. «Corre, Gabriel. Solo corre». Con un esfuerzo que parecía imposible, me levanté y salí disparado hacia la puerta principal. La cabaña parecía sacudirse con furia, intentando retenerme, cerrando las ventanas y haciendo crujir las paredes. Logré salir justo cuando la puerta se cerraba de golpe detrás de mí. Afuera, el aire frío me golpeó la cara, pero la sensación de libertad fue efímera. Porque al mirar atrás, la cabaña estaba allí, oscura, silenciosa, esperando. Y en la ventana del segundo piso, una sombra me observaba. 3:10 de la madrugada. El aire frío afuera parecía más denso que nunca,
como si la misma noche estuviera contenida en la atmósfera, lista para cerrarse sobre mí. El latido de mi corazón resonaba fuerte en mis oídos, cada golpe recordándome que aún estaba vivo, pero también que la cabaña no me dejaría ir tan fácil. La sombra en la ventana del segundo piso se movió. Por un instante, creí que me había visto. Un escalofrío me recorrió la espalda y mi instinto gritaba que corriera lejos, muy lejos. Pero mis piernas estaban paralizadas por el miedo y la confusión. Mientras tanto, recordé las instrucciones iniciales que me dieron al llegar: no te vayas antes de las 6 de la mañana. Ahora entendía por qué. La cabaña tenía su propio reloj, y había un tiempo límite que debía respetar si quería sobrevivir. Intenté tranquilizarme y pensé en llamar a alguien, a cualquier persona. Pero mi teléfono móvil no tenía señal. Ni una sola barra. Como si el bosque que rodeaba la cabaña estuviera bloqueando cualquier conexión con el mundo exterior. Volví a mirar hacia la ventana. La sombra desapareció, pero una nueva figura apareció en su lugar. Esta vez, era diferente. No tenía forma humana. Era un rostro amorfo, como una mancha negra con ojos rojos brillantes, mirándome directamente con una intensidad que me hizo sentir pequeño y vulnerable. La sensación de ser observado aumentó. Sentí que no estaba solo, que algo invisible, o tal vez algo que no podía ver aún, estaba acechando. Me giré para entrar de nuevo, pero la puerta principal estaba cerrada. No solo cerrada, sino asegurada con un candado antiguo que yo no había visto antes. Intenté abrirla, pero no cedía. Estaba atrapado. Empecé a caminar sin rumbo por el porche, buscando alguna otra salida o alguna señal que me indicara qué hacer. Entonces escuché un susurro. Al principio pensé que venía del viento, pero era demasiado claro, demasiado humano. No puedes huir. La cabaña te tiene. La voz me heló la sangre. Miré a mi alrededor, buscando el origen, pero no había nadie. Con el corazón en la garganta, volví a las ventanas. Y allí, en el reflejo, vi mi rostro, pero algo estaba mal. Mis ojos estaban completamente negros. Un segundo después, la luz de una linterna apareció en el bosque y escuché pasos acercándose. ¿Quién venía? ¿Era ayuda o algo peor? 3:15 de la madrugada. Los pasos se acercaban, resonando con fuerza en la tierra húmeda del bosque. El haz de la linterna iluminaba árboles, ramas y hojas, pero poco a poco se fue enfocando en la cabaña. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor y sentía que cada segundo podía ser el último. Me escondí detrás de un arbusto cercano, intentando controlar mi respiración para no delatar mi posición. No sabía si la persona que se acercaba era alguien que venía a ayudarme o si era otro engranaje en esta pesadilla. Cuando finalmente vi la figura, no pude evitar sentir un escalofrío. Era un hombre mayor, vestido con ropa vieja, cubierta de barro y hojas. Tenía una mirada intensa, de esas que parecen haber visto demasiado y que esconden secretos que nunca querrías conocer. ¿Gabriel?, preguntó con voz áspera, pero con un dejo de preocupación. Me acerqué lentamente, sin dejar de observar cada movimiento. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? El hombre respiró hondo y me miró a los ojos. Me llamo Mateo. Soy el último cuidador de esta cabaña. Hizo una pausa. Y vine a advertirte. Mi mente giraba. ¿Último cuidador? ¿Advertirme? No entendía nada, pero intuía que sabía más de lo que contaba. Mateo continuó. Esta cabaña no es un lugar común. Tiene vida propia y se alimenta de quienes vienen a ella. Te lo dije, las reglas son la única forma de sobrevivir. Pero ya rompí las reglas, respondí, con miedo en la voz. Me pidieron cuidarla por una noche y terminé atrapado en una pesadilla. Mateo asintió. Eso es porque la cabaña decidió que seas parte de ella. Y ahora, la única forma de salir es enfrentando lo que dejaste atrás. Los recuerdos que entregaste no desaparecen, solo cambian de dueño. De repente, un sonido detrás de nosotros nos hizo girar. Un grito agudo y desgarrador que venía desde la cabaña. La puerta del sótano volvió a abrirse, y una luz tenue escapó de ahí, iluminando la noche. «Tienes poco tiempo», dijo Mateo. «La cabaña no te dejará ir hasta que pagues la deuda».
Y esa deuda se cobra en recuerdos, en miedo y en almas. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que la noche apenas comenzaba y que lo peor estaba por venir. 3:20 de la madrugada. Mateo me miró fijamente, con sus ojos cansados, pero llenos de determinación. La única forma de escapar, dijo con voz baja, es enfrentando lo que hay en el sótano. Lo que ahí vive es la raíz de todo esto. La cabaña se construyó para contenerlo, pero ahora está débil. Si no lo enfrentas, nadie podrá salir. Sentí que un frío helado me recorrió la espalda, pero también una chispa de esperanza. ¿Qué hay en el sótano? Pregunté con cautela. Un espíritu atrapado, uno que no sabe que está muerto. Alguien que rompió las reglas antes que tú y quedó preso en esta casa. Si logras liberarlo, la cabaña perderá su poder. Pero si fallas, quedarás atrapado para siempre, como él. Las palabras de Mateo resonaban en mi mente. ¿Un espíritu atrapado? ¿Alguien que no sabía que estaba muerto? ¿Podría ser yo ese espíritu en el futuro? Mateo me entregó una linterna y un amuleto con símbolos extraños. Esto te protegerá, al menos por un rato. La oscuridad en el sótano no es natural. No te fíes de lo que veas ni escuches. Tomé la linterna y el amuleto y respiré profundo. El sótano me esperaba. Su puerta seguía abierta, invitándome, o mejor dicho, desafiándome. No te demores, me advirtió Mateo. El tiempo corre y la cabaña no perdona. Con cada paso hacia las escaleras, sentí como la presión en mi pecho aumentaba. Bajé. 3:25 de la madrugada. Las escaleras chirriaron bajo mis pies al bajar lentamente hacia el sótano. La linterna apenas iluminaba un estrecho camino de paredes de madera vieja y humedad que olía a moho y a tiempo detenido. La oscuridad parecía más densa de lo que la luz podía penetrar. El aire estaba frío y pesado, casi como si respirara junto conmigo. En la punta de mis dedos sentía un escalofrío que me recorría todo el cuerpo. Llegué al final de las escaleras y vi una puerta vieja, medio cubierta por telarañas y con símbolos grabados que emitían un leve resplandor azulado. El amuleto en mi mano comenzó a vibrar con una energía extraña. Respiré hondo y empujé la puerta. Un silencio sepulcral me recibió, roto solo por el eco distante de mis propios pasos. El sótano era una habitación pequeña y cuadrada, pero había algo inquietante en el ambiente, como si un peso invisible aplastara el lugar. En el centro, una figura se movía en la penumbra. Cuando la luz de la linterna iluminó su rostro, vi que era un hombre joven, vestido con ropa antigua y con una expresión de desesperación y confusión. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, pero no parecía notar que estaba muerto. ¿Quién está ahí? Su voz era un susurro quebrado. Me llamo Gabriel, respondí con voz temblorosa. Estoy aquí para ayudarte. El joven me miró, como si yo fuera una sombra más de la cabaña. ¿Ayudar? Nadie puede ayudar aquí. Estoy atrapado. No puedo salir, ni siquiera sé si estoy vivo o muerto. Sentí una tristeza profunda que me oprimía el pecho. Esta cabaña nos mantiene presos a todos, continuó. Yo rompí las reglas hace años, y ahora soy parte de ella, aunque no quiero aceptarlo. El amuleto brilló con más intensidad y sentí una conexión extraña, como si la historia de ese espíritu estuviera ligada a la mía. ¿Qué debo hacer para liberarte? Pregunté. El joven me miró fijamente y dijo: tienes que recordar, tienes que aceptar lo que perdiste y lo que dejaste atrás. Solo entonces podrás romper el ciclo. La presión aumentó y la figura comenzó a desvanecerse lentamente. No pierdas más tiempo, susurró. Antes de que la cabaña te reclame. En ese instante, el suelo tembló y un ruido profundo empezó a llenar el sótano. Sabía que debía actuar rápido, porque el tiempo se acababa. 3:30 de la madrugada. El temblor bajo mis pies aumentaba mientras la cabaña parecía despertar de un sueño profundo. Sentí como si las paredes respiraran, como si la misma casa estuviera viva y consciente de cada uno de mis movimientos. Recordé el amuleto que Mateo me había dado. Lo apreté con fuerza en mi mano, y la luz azul que emitía se intensificó, disipando por momentos la oscuridad del sótano. De repente, imágenes comenzaron a inundar mi mente sin previo aviso.
Flashbacks de momentos dolorosos, decisiones que había tomado, personas a las que había lastimado sin querer. Los recuerdos que creía olvidados, las palabras que no dije, las oportunidades que dejé pasar. Sentí un torbellino de emociones. Culpa, tristeza, miedo, pero también una esperanza débil pero persistente. Debes aceptar todo, susurró la voz del espíritu. Solo enfrentando tu verdad podrás liberarnos a ambos. Me arrodillé, lágrimas brotando de mis ojos, mientras abrazaba el amuleto. Cerré los ojos y me permití sentir cada uno de esos recuerdos, sin huir ni resistir. Una luz blanca comenzó a envolverme, cálida y poderosa. El espíritu a mi lado empezó a brillar también, y la presión en el sótano comenzó a disminuir. Entonces, con un último grito desgarrador, la figura desapareció, dejando tras de sí una calma profunda. El temblor cesó, y por primera vez sentí que la cabaña estaba en paz. Lo hiciste, la voz de Mateo sonó detrás de mí. Has roto el ciclo. Me ayudó a levantarme y juntos subimos las escaleras. Al salir, la luz del amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, disipando la oscuridad que me había atrapado toda la noche. 6 de la mañana. El sol comenzaba a asomarse por entre los árboles, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosas. La cabaña, que toda la noche había parecido una prisión viva, ahora se veía como una simple casa antigua, silenciosa y tranquila. Mateo y yo salimos juntos, dejando atrás el sótano y sus secretos. Sentí una mezcla de alivio y melancolía, como si hubiera dejado algo muy importante dentro de esas paredes, pero también hubiera ganado algo invaluable, una segunda oportunidad. Nunca creí que alguien pudiera romper el ciclo, me dijo Mateo, mirando el horizonte. La cabaña tiene su propia voluntad, y no suelta a nadie fácilmente. Le pregunté si él había intentado escapar antes y cómo había terminado cuidando el lugar. Hace muchos años, intenté huir, pero la cabaña me atrapó. Aprendí a respetarla y a protegerla, esperando que algún día alguien lograra liberarse. Mientras caminábamos hacia el camino que llevaba de regreso a la civilización, sentí que algo me observaba desde los árboles. Una figura oscura que desapareció tan rápido como apareció. ¿Era la cabaña enviándome una última advertencia? ¿O simplemente mi mente jugándome una mala pasada? Una cosa estaba clara, esta experiencia me había cambiado para siempre. Nunca volvería a ver una cabaña abandonada de la misma manera. Si te gustó esta historia y quieres saber más relatos donde el misterio y el terror se mezclan con la realidad, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada noche traemos historias que te pondrán los pelos de punta y que te harán dudar de lo que creías seguro. Déjame un comentario con tu parte favorita y si alguna vez te han pedido cuidar un lugar extraño o has vivido algo inexplicable. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que te atreves a seguir viendo.